Hola, hoy vamos a hablar de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, todo enfocado hacia el ENARM. Este tema lo saqué del CTO, quinta edición. Bien, comenzamos con el caso clínico. Tenemos una paciente de 38 semanas de gestación en periodo de dilatación, tiene 4 centímetros en primer plano. Hace un año se le realizó cesárea por situación transversa. Estando previamente bien y de forma súbita presenta un sangrado que coincide con el registro cardiotocográfico, con 4 desaceleraciones tipo DIP 1, seguidos de una bradicardia fetal a 70 latidos por minuto. La presentación fetal se palpa sobre el estrecho superior de la pelvis y la dinámica uterina prácticamente ha cesado. Entonces, prácticamente aquí lo importante es detectar los datos clave y lo resalté aquí. Prácticamente ya con el cuadro clínico de la paciente pues nos está diciendo la respuesta. Aquí importante resaltar que ya se palpa la presentación fetal y la dinámica uterina ha cesado por completo. Entonces, entre las posibilidades tenemos 1. Sospecha de ruptura placentae. 2. Sospecha de placenta de inserción baja. 3. Sospecha de rotura uterina. O 4. Sospecha de rotura de basa previa. Ok, entonces, prácticamente por el cuadro clínico nos está diciendo que se palpa la presentación fetal y eso es característico de la rotura uterina. Por lo tanto, se realiza cesárea de manera urgente. Bueno, entonces comencemos con placenta previa, que esta es la primera causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Y se define como la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero y puede ocluir el orificio cervical interno. Entonces, a su vez tenemos que se va a dividir en 4 conforme a su clasificación. Tenemos a la placenta de inserción baja, que se define como el borde placentario se encuentra en el segmento inferior menos de 7 centímetros del orificio cervical interno. Entonces, prácticamente esta distancia tiene que ser menos de 7 centímetros. Y aquí es donde se inserta el borde placentario. ¿Okay? La segunda es la placenta marginal, que sí, el borde placentario llega al borde del orificio cervical interno, pero no lo sobrepasa, llega aquí como a la mitad. La placenta previa parcial cubre el orificio cervical interno cuando el cuello está cerrado, pero cuando se dilata el cuellito mayor a 3 centímetros solamente lo cubre parcialmente. Y cuando es placenta previa total, pues cubre la totalidad del orificio cervical interno, aun cuando este está dilatado. Bien, en cuanto a etiología tenemos que la edad materna va a ser un factor importante. Las pacientes mayores a 40 años presentan 9 veces mayor riesgo que las de 20 años o menos. El embarazo múltiple, también ya que la placenta es de mayor tamaño, lo que aumenta el riesgo. La cicatriz uterina anterior, entonces si hay número elevado de cesáreas previas, pues se incrementa el riesgo, ya que la placenta no se va a insertar en la cicatriz previa, entonces busca otro lugar y pues si las cesáreas han sido varias, pues el factor de riesgo es mayor, ¿ok? La multiparidad es otro y las fumadoras. En cuanto al cuadro clínico, la hemorragia va a ser un factor importante, sobre todo de detectar las características. Tendremos a una hemorragia roja, brillante, abundante, discontinua, recidivante, indolora, con tendencia a formar coágulos. El diagnóstico de elección es la ecografía transvaginal y es importante no realizar tacto vaginal. En cuanto al tratamiento, la placenta previa central se puede esperar hasta que la madurez fetal haya alcanzado la madurez. Cuando encontramos placentas previas marginales y de inserción baja, se puede ofrecer parto vía vaginal, pero solamente cuando el borde placentario esté mayor a 2 centímetros del orificio cervical interno.
Cuando tenemos a un feto pretérmino, solamente si la hemorragia es muy abundante o hay signos de sufrimiento fetal, se realizará la cesárea urgente. Si no, igual hasta que haya madurez fetal. Madurez pulmonar. Bien, cuando encontramos muerte fetal, pues se realizará parto vía vaginal y salvo que sea la placenta central. En este caso se realizará cesárea. Bien, la placenta previa se puede asociar ocasionalmente con adherencias de las vellosidades placentarias al miometrio, conocidas como acretismo placentario. Y esto puede ser causar hemorragia grave posparto y requerir histerectomía total. Entonces, tenemos 3 tipos de acretismo placentario. Tenemos a la placenta ácreta, donde las vellosidades van a alcanzar al miometrio. La placenta pércreta, donde las vellosidades penetran y pasan al miometrio, pudiendo llegar a la serosa uterina, incluso también a órganos adyacentes. Y la placenta íncreta, vamos a tener a las vellosidades que van a invadir al miometrio. Entonces, ácreta alcanzar al miometrio, íncreta invaden al miometrio y pércreta penetran y pasan al miometrio. ¿Ok? Vamos a sospechar de acretismo placentario durante el parto cuando la placenta no ha sido expulsada a los 30 minutos y cuando la tracción de la placenta causa hemorragia de gran volumen. Ok. Siguiente es el abruptio placentae y es la segunda causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo, que es también conocida como el desprendimiento de placenta normoinserta. En cuanto a etiología, prácticamente casi lo mismo, multiparidad, edad mayor a 35 años. Aquí hay una diferencia muy importante, que también las enfermedades vasculares van a ser de gran importancia, como la preeclampsia, enfermedad vasculorenal subyacente, ya sea diabéticas, nefrópatas o hipertensas, traumatismos o amniocentesis y déficit de ácido fólico. En cuanto al cuadro clínico, tenemos al abruptio incipiente, donde la zona desprendida va a ser menor al 25% del total de la zona de inserción de la placenta. No hay afectación fetal ni materna. La sangre puede salir al exterior en forma de hemorragia vaginal escasa, o sea oscura, o quedar retenida como hematoma retroplacentario. Y la paciente va a presentar algunas veces molestia en hipogastrio y dolor a la palpación. El abruptio avanzado se va a desprender entre 1/4 y 2/3 de la inserción placentaria. Va a cursar con dolor uterino continuo de aparición brusca o gradual, seguido de sangrado vaginal oscuro. Va a ser doloroso la palpación por hipertonía de útero. Y como por último tenemos al abruptio masivo, que va a ser la separación de mayor a 2/3 de la inserción placentaria. El comienzo suele ser brusco, dolor muy intenso e incontinuo. El feto está casi siempre muerto en estos casos. Diagnóstico va a ser por ecografía, tratamiento cesárea urgente, complicaciones, muy importante, coagulación intravascular diseminada en el 10% de los casos y lesión renal aguda y el útero de Koubler, que esta es una infiltración hemática del miometrio uterino debido a la formación del hematoma retroplacentario masivo, que sería prácticamente la representación de esta imagen. Otro tema importante es la ruptura uterina, que pues es la respuesta de nuestro caso clínico, y la definición va a ser separación completa del miometrio con o sin extrusión de partes fetales en la cavidad peritoneal materna. Factores de riesgo van a ser diversos. Los más importantes son las intervenciones quirúrgicas previas que involucran al miometrio, en las cuales se encuentra la dehiscencia de una cicatriz de histerotomía, rotura uterina previa, anomalías congénitas, miomectomía, más de 2 cesáreas previas, antecedente de incisión vertical,
aunque también puede ser transversal como venía en el caso. Antes del parto, contracciones espontáneas, persistentes e intensas, estimulación del trabajo de parto con oxitocina o prostaglandinas, sobredistensión uterina, macrosomía fetal o multiparidad. Traumatismos del útero, ya sea aborto instrumentado, traumatismo punzocortante romo. Durante el parto, versión interna, parto instrumental difícil, extracción pelviana, maniobra de Chris-Teller. Diagnóstico. El signo más frecuente es una alteración en el trazado de la frecuencia cardíaca fetal con presencia de desaceleraciones variables, con progresión a desaceleraciones tardías y pues vamos a encontrar bradicardia y defunción. Recuerden que en nuestro caso clínico nos decía que tenía el feto 70 latidos por minuto. Otro dato importante, va a haber dolor abdominal grave, dolor torácico, sangrado transvaginal anormal o hematuria, cambio en el contorno abdominal, cambios en el patrón de contracciones o cese de las mismas. Y en el 10% de los casos vamos a encontrar esta triada, que sería sangrado transvaginal anormal, anormalidades de la frecuencia cardíaca fetal y dolor abdominal severo. Tratamiento: cesárea urgente o laparotomía urgente. El 33% de los pacientes requieren histerectomía. Van a haber elevadas tasas de mortalidad fetal y 60% de los casos de encefalopatía hipóxico-isquémica. Muy bien. Prácticamente sería todo, pero tenemos aquí un cuadro comparativo que nos regala el CTO, que me pareció muy importante pues ponerlo. Y explicándolo en grandes rasgos, pues faltó la basa previa, que también nos los menciona el CTO. Entonces, la basa previa prácticamente es cuando los vasos discurren a través de las membranas sin protección del cordón umbilical o del tejido placentario. Y estos mismos se sitúan por delante del orificio cervical interno, por delante de la presentación fetal, que sería más o menos la representación de esta imagen, donde los vasos no están cubiertos por el cordón umbilical y pues están aquí expuestos en el orificio cervical interno. Ok, el comienzo va a ser brusco y va a coincidir siempre con la amniorexis, o casi siempre. En cuanto al sangrado, va a haber líquido amniótico teñido de sangre. El estado general materno va a ser bueno, pero va a haber sufrimiento fetal con elevada mortalidad y no va a haber dolor. ¿Qué más? Importante. En cuanto al diagnóstico, va a ser el de sospecha cuando vamos a encontrar vasos que laten en la bolsa amniótica. Tratamiento: cesárea urgente. Otro también que no venía fue el desgarro del canal. El comienzo va a ser pues tras la salida del feto. Sangrado rojo con cuantía variable. Estado general materno y fetal va a ser bueno. Dolor variable. Se asocia a parto instrumental o macrosomía fetal. Diagnóstico clínico. Y con todo el tratamiento pues sería la reparación quirúrgica si segundo grado o superior. Bueno, pues prácticamente ahora sí ya sería todo. Es un tema importante que no hay que pasar por alto y pues espero que sí les sirva para su estudio.